Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de cocina Sazón con Historia. Hoy les he traído una receta que yo sé que les va a encantar. Aparte de ser deliciosa, rápida y fácil de preparar, vamos a usar solo 3 ingredientes. Si eres nuevo o nueva por el canal, te doy la súper bienvenida. No se te olvide compartir mi video, activar la campanita para que no te pierdas ninguna súper receta. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y me regales un súper like. Así que sin tanta parla y sin tanto cuento, comencemos. Vamos a iniciar con un punto muy importante como son los utensilios o las bandejas que vamos a utilizar. Podemos usar cualquier bandeja plana que sirva para horno o inclusive podemos usar moldes para torta de aluminio. Solo ten en cuenta colocar papel, mantequilla o de horno para poder sacar las galletas del molde y no quebrarlas. Estas galletas se quiebran muy fácilmente. Si no tienes molde de pastelería, te doy la opción de comprar los moldes de aluminio desechables. Esto lo encuentras en cualquier almacén de cadena. Dicho esto, vamos a iniciar con nuestra receta. En un bol limpio y seco vamos a tamizar o cernir la harina y el azúcar en polvo con la ayuda de un colador. Hecho esto, mezclamos con una cuchara para que todo esté bien integrado. Seguido vamos a agregar a la preparación la mantequilla que debe estar a punto pomada y empezamos a mezclar con la mano todos los ingredientes hasta que esta se vuelva una masa consistente y suave y no se te pegue en las manos ni en el bol. Se preguntarán por qué no uso batidora. Es sencillo, he encontrado que la batidora la masa se vuelve como chiclosa y personalmente me gusta más el método tradicional. Tiene mejores resultados. Obviamente si hacen grandes cantidades opten por usar la batidora con la velocidad un poco más del mínimo. Estas galletas las encontramos de muchos diferentes diseños y formas. Cuando la masa esté lista, pásala al mesón limpio o una superficie plana y antiadherente para terminar de amasar. Un consejo muy importante es no agregar a la superficie o a la masa ni más harina ni más azúcar. Esto lo que causará es que tu masa se reseque y tus galletas se quiebren durante el horneado. Ahora vamos a estirar la masa para hacer las galletas. Yo he querido mostrarles lo más orgánico y recursivo posible este video para que vean que con nuestros utensilios que tenemos en la cocina podemos hacer esta receta. He dividido la masa en dos partes. La primera la colocamos sobre el papel mantequilla, doblamos la otra parte del papel y estiramos con la ayuda de un vaso. Si lo haces sin el papel, la masa se pegará en el vaso. Si tienes rodillo de cocina, no necesitas el papel. Solo asegúrate que la superficie donde estires la masa sea antiadherente. Miren, este es el grosor que queremos. Si la hacen un poco más gruesa, mejor. Para las figuras, ponte creativo. Yo he usado estos cortadores con figuras. Ustedes pueden usar los cortadores que prefieran. Incluso pueden utilizar la punta de un cuchillo. Hecho esto, vamos a pasar las figuras a la bandeja. Asegúrense de colocar papel mantequilla en la bandeja para evitar que se peguen las galletas. También asegúrense de dejar un espacio entre galleta y galleta, ya que ellas crecen durante el horneado. Con esta receta no necesitas congelar o enfriar la masa. Llevamos al horno a 160 grados por 20 minutos. Yo las he dejado un poco más, aproximadamente 23 minutos porque me gustan más doradas. Ojo, estas galletas se queman con facilidad, así que deben de estar pendientes. Apenas vean el fondo y alrededor de la galleta de color dorado, es hora de sacarlas. Cuando estén listas sacamos del horno y dejamos reposar por 10 minutos. No se les ocurra sacarlas del molde porque están frágiles y no han tomado consistencia. Cuando pase el tiempo las sacamos y las colocamos en una rejilla o en un plato. Les he agregado un poco de azúcar granulada por encima, pero es totalmente opcional. También pueden cubrirla con chocolate derretido o ganache. Les he querido mostrar con la otra mitad de la masa lo que pasa si usamos molde de torta y no le colocamos papel para hornear. Este proceso es el mismo, pero obviamente colocándole el papel para hornear al fondo y en las paredes del molde. La historia de las galletas escocesas o shortbread en inglés dicen que se remonta al siglo XII, con la única diferencia que en ese entonces no se usaba mantequilla por ser un producto casi de lujo.
La primera vez que se pudo ver la receta fue en 1736 bajo el reinado de María I de Escocia. Esta galleta es elaborada sin levadura, con una parte de azúcar, 2 partes de mantequilla y 3 partes de harina de trigo. Aunque el shortbread es original de Escocia, es un tipo de galleta muy apetecido en Irlanda, en todo el Reino Unido, en Dinamarca y en Suecia. Este tipo de galleta se elabora en el horno a temperatura baja para evitar que el calor de la masa se torne oscuro. Su textura es compacta, se desmigaja al romperla y se deshace en el paladar. Miren lo difícil que es sacarlas del molde, así que ya saben, importante el papel de horno. Ahora sí miren estas bellezas de galletas escocesas o de mantequilla. ¡Qué delicia! ¡Ay, qué rico! Les cuento que estas galletas con un buen vaso de leche o té quedan espectacular, mundiales. Si te ha gustado mi video, no olvides compartirlo y prepararlo en casa. También no se te olvide suscribirte a mi canal, apoyarme con un like, activar la campanita y hacerme un comentario. Esto fue Sazón con Historia. Hasta la próxima.